Buenas tardes, chicos. Estamos de vuelta en el ruedo. Vamos a avanzar con el tema 7, competencia perfecta. Específicamente vamos a desarrollar el ejercicio número 6, que dice: suponga que el mercado del pan funcione en condiciones de competencia perfecta. Las funciones de demanda y oferta de pan son las siguientes. Tenemos que la función de demanda va a ser igual a 1000 menos 2 por el precio de X más 0,3 por el ingreso. Y la función de oferta del mercado va a ser igual 500 más 2 por el precio del bien X menos el precio de la harina. ¿Qué otra aclaración nos hacen? Dice, donde XD y XS son las cantidades de pan demandada y ofrecida respectivamente, P de X es el precio del pan, Y es el ingreso de los consumidores y P sub H es el precio de la harina. Bueno, un poquito acá lo que tenemos que recordar de alguna forma, o más que recordar, identificar dentro, por un lado, la función de demanda, por otro lado, la función de oferta, y en cada una de estas funciones, los determinantes, o bien cuáles serían las variables de que depende la cantidad demandada, o la demanda. De la demanda, fíjense que en este caso, con respecto a esta función, va a depender del precio del mismo bien, es decir, del precio del pan, y del ingreso de los consumidores. Y este I mayúscula, recuerden que es el ingreso de los consumidores. La función de oferta, ¿de qué va a depender? En realidad la cantidad ofrecida, ¿de qué va a depender? Del precio del pan y del precio de la harina. Bueno, sigamos. ¿Qué nos piden? Ítem A. Si los consumidores tienen un ingreso de 3.000 pesos y si el precio de la harina es de 600 pesos, ¿cuál será la cantidad y cuál el precio de equilibrio? Bueno, entonces fíjense en que ¿qué información adicional obtenemos? Que el ingreso de los consumidores es de 3.000 pesos. Recuerden que es una variable que afecta a la función de demanda. Y nos dicen que el precio de la harina es de 600 pesos. Recuerden que el precio de la harina es una variable que afecta a la función de oferta. Bien, ¿qué hacemos a continuación? A continuación, vamos a reemplazar en la función de demanda. Fíjense en que al inicio de este ejercicio, nos plantean la función de demanda. Y donde aparecía la función, la variable ingreso, el ingreso de los consumidores, vamos a reemplazar por el valor del ingreso que ya lo sabemos, que es 3.000 pesos. Es decir, que esto va a ser igual a 1.000 menos 2 por el precio de X más 0,3 por 3.000. 0,3 por 3.000, ¿cuánto es? 900. 1.000 más 900 es 1.900 menos 2 por el precio de X. Esta va a ser la ecuación de la función de demanda. Por otro lado, tenemos planteado la función de oferta, a que es igual 500 más 2 por el precio del bien X menos 600. Bueno, acá fíjense que también hemos reemplazado el valor que ahora conocemos de lo que sería el precio de la harina, que era 600. Recuerden, esta función también aparece al inicio del ejercicio y ahora, al plantearnos ya directamente darnos más información respecto al ingreso de los consumidores y respecto a el precio de la harina
Entonces reemplazamos en la función de demanda y en la función de oferta. Y obtenemos la función de oferta y la función de demanda, por supuesto. Bien, la función de oferta va a ser igual a ¿cuánto? 500 menos 600 más 2 por el precio de X. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 2 por el precio de X menos 100. Bien, la condición de equilibrio. ¿Qué decía la condición de equilibrio de mercado? Equilibrio de mercado. Que la cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? A continuación reemplazamos la función de demanda y la función de oferta, ¿sí? Igualamos la demanda a la oferta. ¿Y qué vamos a encontrar? Tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Fíjense en que tendríamos que encontrar la solución de equilibrio. Bueno, si reemplazamos, ¿qué nos queda? 1900 menos 2 por el precio de X, que era la demanda, la ecuación de la demanda, esto va a ser igual a 2 por el precio de X menos 100, que es la ecuación de la oferta. Hacemos pasaje de términos, trabajamos algebraicamente. Fíjense que vamos a dejar de un lado de la igualdad la variable precio y del otro lado de la igualdad los términos independientes. Bien, este menos 2 por el precio de X que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces va a quedar 2 por el precio de X más 2 por el precio de X, eso es 4 precio de X. Y a su vez, este menos 100 que está restando de un lado de la ecuación pasa al otro lado de la igualdad, pasa al otro lado sumando. Es decir, 1900 más 100 es 2000. Por lo tanto, ya estaríamos en condiciones de encontrar el precio de equilibrio. El precio de equilibrio que va a ser igual. 2000 dividido 4. Esto es 500. Bien, si reemplazamos en la demanda, ahora vamos a corroborar que se cumpla. Que para corroborar que se cumpla, en el fondo nos convendría reemplazar en ambas ecuaciones y tendríamos que encontrar que la cantidad de equilibrio coincida en ambos casos. Bueno, si lo reemplazamos en la función de demanda, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1900 menos 2, recuerden que era por el precio. Y ahora sabemos que el precio de equilibrio es 500, por lo tanto, esto va a ser igual a ¿cuánto? 1900 menos 2 por 500, esto va a ser igual a 900. ¿Qué pasa si lo reemplazamos en la oferta? En la ecuación de la oferta. Recuerden que era igual 2 por el precio del bien X menos 100. Es decir, 2 por 500 menos 100. Y nos da 900. Fíjense que ambas cantidades son iguales, como esperaríamos. Si acá no nos dan igual, no nos da iguales, es porque hicimos algún cálculo mal, algún pasaje de términos mal, algún reemplazo mal. Esto nos da si no fuese el mismo valor, ¿sí? Nos daría la pauta que algún cálculo hicimos mal. Tendríamos que revisar los cálculos que hicimos. Por eso está bueno reemplazar en ambas ecuaciones y verificar que se cumpla. Bueno, ítem B. Dice determine la variación que sufrirán el precio y la cantidad de equilibrio encontrados en el punto anterior ante un aumento del ingreso de los consumidores a 4.000 pesos sin cambio en el precio de la harina. Bueno, fíjense en que ahora lo que cambia es el ingreso del consumidor. Originalmente, el ingreso del consumidor era igual a 3.000 pesos. Ahora es 4.000 pesos. Y bueno, el precio de la harina sigue siendo 600.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el nuevo equilibrio, es decir, el nuevo precio de equilibrio y la nueva cantidad de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Primero, vamos a encontrar la nueva función de demanda, ya que cambió una de las variables que afectan a la demanda, que era el ingreso de los consumidores. ¿Esto qué va a ser igual? Si reemplazamos, va a ser igual a 1000 menos 2 por el precio de X más 0,3 por el ingreso. Es decir, en este caso sería el nuevo ingreso, por 4000. ¿Esto a qué va a ser igual? 0,3 por 4000, ¿cuánto es? 1200. Más 1000 es 2200. Menos 2 por el precio de X. La oferta no cambió. La oferta sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque no cambió la variable que afecta, en este caso, a la oferta, que era el precio de la harina, sigue siendo 600. Es decir, que en la oferta, la función de oferta va a ser 2 por el precio de X más menos 100. Tenemos entonces la demanda, tenemos por otro lado la oferta, por lo tanto ya podemos encontrar el nuevo equilibrio. La condición de equilibrio va a seguir siendo la misma, que la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad ofrecida. Reemplazamos la nueva oferta, la nueva demanda, perdón, y igualamos a la oferta que no había cambiado. Es decir, 2200 menos 2 por el precio del bien X es igual a 2 por el precio de X menos 100. Bueno, si hacemos pasaje de términos y despejamos, vamos a encontrar que esto va a ser igual a 4 por el precio de X igual a 2300. Fíjense que cómo llegamos a ese valor. Este menos 100 que está restando pasa al otro lado sumando. 2200 más 100 es 2300. Y esto menos 2 precios de X pasa al otro lado sumando. Es decir, 2 precios de X más 2 precios de X es 4 precios de X. Despejamos el precio de X y esto va a ser igual a 2300 dividido 4. Esto es 575. De vuelta, para encontrar la cantidad de equilibrio vamos a reemplazar o en la demanda o en la oferta. Si reemplazamos la demanda, ¿a qué va a ser igual? 2200 menos 2 por el precio, es decir, menos 2 por 575. Y esto es 1050. Si lo reemplazamos en la oferta, tendríamos que llegar al mismo resultado. Es decir, 2 por el precio de equilibrio, 2 por 575 menos 100. Y esto es 1050, que es lo que esperábamos. Bien, ¿a cuánto asciende el incremento en el precio, del bien X? Bueno, el precio del bien X en el nuevo momento, el precio de equilibrio es 575, menos el precio de equilibrio original, cuando no había cambiado el ingreso. ¿Y esto cuánto es? 575 menos 500, esto es igual a 75. Bueno, ¿y en cuánto cambia la cantidad de equilibrio? Fíjense, en 1050 menos 900, 1050 es la nueva cantidad de equilibrio menos 900, que es la cantidad de equilibrio anterior, antes del cambio en el ingreso. ¿Esto cuánto es? El incremento de la cantidad de equilibrio es 150 mayor que 0. Hicimos la gráfica, pero si haríamos, no sé, alguno de ustedes si se anima a hacer la gráfica, observaríamos que en este caso aumentó el ingreso y aumentó la demanda, ¿sí? Si hacemos la gráfica, se desplaza el gráfico de la demanda hacia la derecha. Hay un aumento en la demanda. Es clarito. Por eso es que
Aumenta el precio de equilibrio y aumenta la cantidad de equilibrio. Seguramente, en este caso, fíjense en que al aumentar el ingreso, aumenta la cantidad. ¿Qué esperaríamos? Seguramente el pan es un bien normal o superior, ¿sí? Aumenta el ingreso y aumenta la demanda de ese bien. No nos preguntan eso, pero lo estamos pensando. Bien, ítem C. Calcule ahora el cambio en el precio y la cantidad de equilibrio encontrados en A ante un aumento del precio de la harina a 900, manteniéndose el ingreso en 3.000 pesos. Bueno, pensemos ahora en el ítem A, ¿sí? Donde el ingreso era 3.000 y el precio de la harina era 600. Ahora va a cambiar el precio de la harina, pero el ingreso de los consumidores va a permanecer constante en 3.000. Solo va a cambiar el precio de la harina. Y entonces quisiéramos analizar qué pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? ¿A quién va a afectar el incremento en el precio de la harina? ¿A la demanda o a la oferta? ¿A quién se imaginan que afecta? Bueno, por supuesto, a la oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio de la harina es un determinante o una variable que afecta a la oferta. Bueno, estudiemos, a ver qué pasa en este mercado. Bueno, decíamos que el ingreso es 3.000 y ahora el nuevo precio de la harina es 900. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, calcular la oferta y calcular la demanda. Si calculamos la demanda, ¿qué observamos? La demanda ya la habíamos calculado originalmente cuando hicimos el cálculo en el ítem A y nos daba 1900 menos 2 por el precio de X. Recuerden que ahora estamos suponiendo que el ingreso es 3.000, el ingreso de los consumidores. ¿Qué más? Tendríamos que encontrar la oferta. ¿Y qué nos dice? La oferta ahora es 500 más 2 por el precio de X, ¿se acuerdan? Menos el precio de H, menos 900, menos el nuevo precio de la harina. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 2 por el precio del bien X menos 400. Bien, a continuación vamos a aplicar la condición de equilibrio, que nos dice que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos, reemplazamos la cantidad demandada y la ecuación de demanda va a ser igual a la ecuación de oferta. 1900 menos 2 por el precio de X va a ser igual a 2 por el precio de X menos 400. Hacemos pasaje de términos. ¿Qué nos queda? Por un lado agrupo los términos que tienen la variable, precio de X, y por otro lado los términos independientes. Menos 2 más 2 es 4 por el precio de X, y menos 400 más 1900 es 2300. De aquí que encontramos que el precio de equilibrio es 575 y para encontrar la cantidad de equilibrio, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos o en la demanda o en la oferta. Vamos a reemplazar primero en la demanda. Para eso utilizamos la ecuación de demanda que habíamos encontrado previamente. 1900 menos 2 por 575 por el precio de equilibrio. Fíjense que es 575. Esto es igual a 750.
Si queremos encontrar este resultado por el otro camino posible, es reemplazar en la oferta. Es decir, 2 por el precio de X menos 400. 2 por 575 menos 400. Y esto nos da, como esperábamos, 750, que es la cantidad de equilibrio. ¿Qué observamos? ¿Qué habíamos visto? Hay un cambio en la demanda en esta situación, en esta nueva situación, donde aumenta el precio de la harina, que la harina es un insumo en la producción del pan. ¿Hay un cambio en la demanda? No, ¿sí? La demanda permanece constante. ¿Hay un cambio en oferta? Sí, aumenta el precio de la harina. Recuerden que es una de las variables que afectan a la oferta. En este caso aumenta el precio de uno de los insumos, por lo tanto, ¿qué observaríamos? Si haríamos la gráfica, que no la estamos haciendo, observaríamos que la gráfica de la ecuación, que la gráfica de la oferta, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, ¿sí? Es decir, que la gráfica de la oferta, toda la gráfica de la oferta se va a desplazar de manera paralela a la izquierda, ¿sí? Disminuye la oferta. Con lo cual, ¿qué observaríamos? El nuevo equilibrio de mercado se observa que el precio de equilibrio aumenta respecto al precio de equilibrio original y la nueva cantidad de equilibrio transada en este mercado disminuye, ¿sí? Respecto a la cantidad de equilibrio original. Bueno, espero haber sido claro, chicos. ¿Qué más? A su vez, ¿qué observamos? Que le aumenta el precio de equilibrio, el incremento en el precio de equilibrio va a ser igual a 75. Es decir, el nuevo precio de equilibrio menos el precio de equilibrio original nos da 75 pesos. Es mayor que cero. Es decir, que hay un aumento. ¿Y qué esperaríamos con la cantidad de equilibrio? Con el incremento, o mejor dicho, con la variación en la cantidad de equilibrio. ¿Qué vamos a esperar? Que disminuya, ¿sí? Fíjense que la nueva cantidad de equilibrio transada en el mercado es 750, menos la cantidad de equilibrio original, antes de que suba el precio de la harina, era 900. Es decir, 750 menos 900, esto va a ser igual a menos 150. Es decir, que disminuye la cantidad de equilibrio. Todo esto este análisis también lo podríamos haber hecho si hubiese elegido resolver este ejercicio usando las gráficas, ¿sí? Deberíamos graficar por un lado la ecuación de la demanda de mercado, la ecuación de la oferta de mercado, en este caso, al aumentar el precio de la harina, deberíamos también dibujar la nueva oferta de mercado. Bueno, hasta luego. Creo que con esto terminamos. Gracias chicos por su atención. Nos vemos en la próxima clase.